acompañarnos en el anterior panel. Y antes de continuar con el segundo panel, vamos a revisar las cifras de nuestro opinómetro. Hoy hemos tenido un total de 139 usuarios conectados a la web app y los invitamos a seguir participando. Con un total de 33 votos a la pregunta ¿qué tema considera que debería ser prioritario para las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo? La respuesta que más obtuvo votos fue reparación colectiva y desarrollo territorial con el 42.42%. Retornos, reubicaciones y restitución tuvo un total de 33.3%. Estabilización socioeconómica y generación de ingresos tuvo un total de 18.18% y el 6% cree que la verdad y no repetición debe ser prioritario en el Plan de Desarrollo Nacional para las víctimas. El 3% considera que debería ser prioritario la indemnización en el Plan de Desarrollo Nacional para víctimas y obras por impuestos en los territorios más afectados por el conflicto, 0%. Les recordamos que pueden seguir participando en la web app. Y continuamos con el panel propuestas sobre los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo. Para ello invitamos a Luis Fernando Sánchez, director de incidencia de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES, para dar la conferencia introductoria al panel. Los invitamos a conectarse a la web app para contestar la segunda pregunta, que es, ¿considera necesario realizar una reforma a la ley de víctimas? Conectándose a la web app podrán responder. Hola, buenos días a todos y todas. Yo la verdad espero ser muy breve. Simplemente quiero hacer una conexión con lo que discutimos esta mañana en el panel, con lo que vamos a discutir en este segundo panel y llamar la atención sobre algunos puntos o algunos elementos que nosotros consideramos más o menos estratégicos en la conceptualización y la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, lo primero que hay que resaltar es la idea o la importancia de que precisamente este tema sea llevado al Plan Nacional de Desarrollo, y es la idea que el Plan Nacional de Desarrollo define los objetivos estratégicos y las prioridades del gobierno que entra. Es decir, la forma como se incorpore los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que define en últimas es el grado de importancia y el grado de prioridad que le va a dar el gobierno nacional en los próximos 4 años a el tema de víctimas. Y además el grado de compromiso incluso financiero. ¿Por qué? Porque una de las partes del Plan Nacional de Desarrollo es precisamente este plan plurianual de inversiones que marca el derrotero de hacia dónde se va a dirigir la inversión del Estado, y en ese sentido ya empieza a marcar la definición de las prioridades de financiación que va a tener el Estado en los próximos 4 años. Por supuesto, el segundo elemento es simplemente destacar la dimensión de lo que tiene que afrontar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y ustedes ya lo han oído, son más de 8 millones de víctimas. Eso es más del 14% de la población colombiana, probablemente más, ya que no somos 50, sino 45 millones de colombianos. Seguramente ahora la proporción es un poco mayor. Y claro, uno piensa, ¿puede un Plan Nacional de Desarrollo ignorar al 14, 15, 16% de su población? La respuesta, por supuesto, es no.
Pero por supuesto, además eso implica un grado de conceptualización importante sobre las víctimas y la forma como se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo. Y para eso nosotros consideramos importante tener en cuenta 4 elementos que ha destacado la Corte Constitucional a lo largo del seguimiento del estado de cosas inconstitucional y en otros ejercicios. Primero, que las víctimas son una población socioeconómicamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad socioeconómica debe verse reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo como la definición de un sujeto prioritario en la oferta social del Estado. Segundo, es una población que ha sufrido graves vejámenes contra la dignidad humana y por lo tanto el Estado tiene una deuda histórica con ellos. ¿Y en qué sentido tiene una deuda histórica? En que falló en su misión de proteger, garantizar y hacer respetar los derechos de la población víctima. Entonces, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo también implica avanzar en el pago de una deuda histórica. Por supuesto, además son poblaciones cuyo proyecto de vida se vio truncado, pero que además tienen el potencial de desarrollar la democracia y la economía del país, y además son sujetos de especial protección. Y nosotros creemos que esa conceptualización y esa definición debe ser clara en el Plan Nacional de Desarrollo. Sujetos prioritarios de especial protección, con capacidad de contribuir a la democracia y al desarrollo económico, y la necesidad de pagar esa deuda histórica. Finalmente, entonces nosotros queremos llamar la atención sobre 8 puntos que consideramos más o menos estratégicos en la definición del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y por supuesto el primero es una apuesta decidida por mantener y fortalecer la financiación del Plan Nacional de Desarrollo. Esta mañana escucharon varias cifras, que se requieren 28, que se requieren 40, pero lo que tienen en común todas las cifras es que falta plata. Y eso define entonces que el Estado tiene que hacer una apuesta fuerte por financiar y encontrar nuevas fuentes de financiación. Por supuesto que no sea el IVA a la canasta familiar, pero no mentiras. Necesita encontrar nuevas fuentes de financiación y necesita hacer una apuesta decidida por la reparación de las víctimas. Y esto implica también pensar en la redistribución de la forma o las prioridades de gasto del Estado. Un segundo elemento que nosotros consideramos importante es hay que hacer un esfuerzo fuerte, cualitativo, en cumplirle a las víctimas con respecto al derecho a la reparación integral. Por supuesto, ustedes también esta mañana escucharon cifras importantes, menos del 10% según los cálculos más optimistas se han restituido, solo se han pagado algo así como un poco más de 700.000 indemnizaciones, la procuradora destacó cómo los avances en reparación colectiva fueron bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que debe haber una apuesta decidida por hacer un salto cuantitativo y cualitativo en los procesos de reparación a las víctimas, y desde una perspectiva de integralidad y de sistematicidad. Luego, el llamado un poco es a pensar la forma en la cual se fortalece el esquema de reparaciones, la ruta individual, pero también la ruta colectiva, y cómo eso contribuye o no a la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Un tercer elemento que nosotros consideramos importante, debe ser tenido en cuenta, es la idea de protección, pero sobre todo de garantías de no repetición. Creemos que es un tema que debe abordar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y ustedes lo veían esta mañana también en el foro. Las victimizaciones, por un lado, continúan. Solo por nombrar algunas cifras, 316 personas vinculadas con procesos de restitución de tierras han sido agredidas, 91 han sido asesinadas. Desde enero a agosto de 2018 se han presentado 126 eventos de desplazamiento masivo, es decir, continúan los hechos de victimización y continúa la generación de nuevas víctimas. Por lo tanto, creemos que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo tiene que hacer una apuesta fuerte en no solo garantizar la protección individual y colectiva de los procesos de reparación, sino además por diseñar los instrumentos, hacer las reformas institucionales, hacer las depuraciones necesarias
para evitar que nuevos hechos de victimización se sigan produciendo. En ese sentido, todo el esquema de garantías de no repetición nosotros consideramos que debe ser un escenario central o un tema central en la discusión de las estrategias, de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Y un poco la pregunta que tendría que responder el gobierno en la formulación es cómo va a evitar que se sigan produciendo las graves violaciones a los derechos humanos. Un cuarto elemento que también estaba esta mañana en el panel es la idea de cómo superar el enfoque asistencialista por un enfoque de recuperación de las capacidades productivas, recuperación de las capacidades de participación. Por supuesto, las cifras que ofrecen los órganos de control en su informe de seguimiento son muy fuertes, son muy duras. Destaco solo dos. Solo el 63% de la población víctima se encuentra en situación de desempleo, según una encuesta indicativa de la Defensoría y de la OIM, el 63%. Solo el 1% accedió a un proyecto productivo. Eso es prácticamente nada, pero no lo digo yo, está en el informe. Solo el 4% de las víctimas que presentaron solicitud para obtener un crédito educativo en el Fondo de Permanencia y Graduación de la Educación Superior, solo el 4% de quienes presentaron la solicitud recibieron. Es decir, si uno lo piensa por un momento, la política pública sobre atención de víctimas requiere dar el salto cualitativo, requiere dar el salto cuantitativo a la generación de empleo, la generación de recursos propios, la formación, por supuesto, lectiva, primaria, bachillerato, pero también pensar en la necesidad de reconstituir incluso la formación universitaria. Hay temas más o menos duros en el diagnóstico. Dice, la formación para el trabajo flexible que atienda a las necesidades especiales, circunstancias de la población víctima del conflicto armado que cuente con la cobertura no existe. Es decir, ni siquiera sabemos cuáles son las necesidades de formación para la cobertura, de un esquema de formación para el trabajo. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno nacional tiene un reto fuerte en diseñar un esquema, una política de formación, una política de generación de ingresos y una política de empleabilidad que por supuesto nosotros creemos debe estar incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto eso se conjuga con elementos como el acceso a vivienda, la modificación del PAPSIVE y otros elementos que también son necesarios para el restablecimiento de las condiciones de goce efectivo de las víctimas. Un quinto elemento que nosotros consideramos es importante tener en cuenta en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo es esta idea de construcción de paz y la necesidad de vincular los esfuerzos de desarrollo territorial, transformación territorial, con los esfuerzos de retorno, restitución de tierras y reparaciones colectivas. Es decir, si uno lo piensa bien, el Plan Nacional de Desarrollo ha fijado sus 3 enunciados básicos en la idea de legalidad, emprendimiento y equidad. Si uno quiere resolver los problemas de inequidad, tiene que resolver los problemas generados también por el conflicto armado. Y eso implica reflexionar sobre las inequidades territoriales. Para nadie es un secreto que hubo territorios más victimizados que otros, para nadie es un secreto que hubo sectores poblacionados más victimizados que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa un reto para el Estado en términos de articular las transformaciones territoriales, articular las estrategias de desarrollo local con la reparación, por supuesto, en un enfoque complementario que permita transformar las condiciones de existencia nuevamente. Un sexto elemento que nosotros consideramos también debe estar presente en la discusión es la idea de garantizar la representación política a las víctimas del conflicto. Y ahí queremos destacar la idea de la reconstitución de la ciudadanía como derecho y como elemento central de la reparación. Y eso,
pasa, por supuesto, por elementos como la representación en el Congreso con las 16 curules, pero también pasa por la idea de la representación local y sobre todo por el fortalecimiento de las organizaciones locales y el fortalecimiento de las iniciativas propias de las organizaciones de víctimas, precisamente en el sentido que la Corte ha reconocido la idea del potencial democratizador que tiene la participación de las víctimas, y en ese sentido se requiere una política clara que articule ese fortalecimiento y ese destacar el potencial democratizador de las víctimas. Por supuesto, creemos que el nuevo contexto de implementación de los acuerdos de paz requiere crear las sinergias y las articulaciones de la nueva institucionalidad que está surgiendo y un compromiso fuerte del Estado con la articulación al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, el sistema es integral, pero requiere el acompañamiento, requiere la complementariedad y requiere la articulación de las estrategias del gobierno nacional con lo que está pasando en este sistema nacional. Y finalmente, queremos destacar la importancia, finalmente, pero no menos importante, queremos destacar la importancia de incorporar realmente el enfoque de género en las políticas, el enfoque diferencial en general. Es decir, la política de reparación y la política de víctimas tiene la necesidad de incorporar las distintas estrategias de género, etarios, de grupos étnicos, que hasta el momento no han sido implementados de manera profunda, no han sido implementados de manera adecuada, por decirlo de alguna manera. Y luego es necesario que los programas reflejen ese enfoque diferencial. Solo para citar un ejemplo, en la política de vivienda es difícil identificar el enfoque diferencial. La restitución colectiva, si bien tiene una ruta especial, también implica unos retos en términos de la reparación integral. En resumidas cuentas, un poco, si el gobierno aspira a cumplir esa idea de la reconstrucción de la equidad, si aspira a cumplir esa idea del emprendimiento, necesita contar con las víctimas. Es decir, no se puede construir la famosa paz que nos une, de acuerdo a la formulación inicial que ha hecho el gobierno nacional, si no se cierran las brechas generadas por el conflicto y si no se cierran las heridas generadas y no se repara integralmente a las víctimas. Finalmente, entonces, nosotros planteamos estos 8 elementos que consideramos son importantes en la decisión y en la definición precisa de las estrategias y de las acciones. Muchas gracias. Agradecemos a Luis Fernando Sánchez por su intervención y continuamos con el panel Propuestas sobre los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, y para ello invitamos a los siguientes panelistas. Mauricio Solano, coordinador Grupo Paz y Víctimas de la Subdirección General Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Luis Emil Sanabria, representante de la Coordinación Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva. Odorico Guerra, coordinación de la Mesa Nacional de Víctimas. Marino Córdoba, director de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Viviana Ferro, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Borja Paladini Adel, representante para Colombia del Instituto CROC. María Victoria Chavarro, abogada de la Corporación Cisma Mujer. En la moderación estará Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, columnista en Revista Semana. Recuerde ingresar a webapp.forosemana.com para enviar sus preguntas y comentarios. Invitamos a que los panelistas pasen adelante. Participe en Twitter con el hashtag numeral Víctimas en el Nuevo Gobierno.
Tiene la palabra el moderador del panel, Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, columnista en Revista Semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, a los panelistas que nos acompañan en este foro, a los organizadores por la buena idea de convocarnos a hacer unas reflexiones sobre un tema de tanta importancia como las víctimas en la ley del plan de desarrollo y concebirlo como un diálogo entre representantes del gobierno nacional y personas que representan a las víctimas, no solo desde una óptica general, sino desde distintos grupos sensibles que pueden verse afectados. Las reglas de juego que se han propuesto son muy fáciles en el sentido de darle la palabra a cada uno de los panelistas para que exprese pues sus puntos de vista en 3 minutos y después hacer una segunda ronda para eventuales precisiones, refutar algunos puntos de vista, complementaciones de 2 minutos. Como el tiempo es algo tan precioso y la idea es cumplirlo, pues empezaremos dándole la palabra a los representantes gubernamentales, básicamente al Departamento Nacional de Planeación, después a la Unidad de Víctimas y después iremos dándole la palabra a las personas que representan distintos sectores afectados por el conflicto. En ese orden de ideas, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Solano del TNP para que nos haga, digamos, la introducción de cómo se ha visto el tema de la ley del plan y de las víctimas, para después darle la palabra a la doctora Viviana Ferro de la Unidad de Víctimas, que haga lo propio desde su óptica. Doctor Mauricio, tiene el uso de la palabra, 3 minutos, le voy a agradecer su colaboración. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a todos mis compañeros de panel, a los asistentes, a las personas que se conectarán después por redes sociales. Muchas gracias por la invitación y para ser muy conciso en estos 3 minutos, lo dijeron esta mañana, importante resaltar, acabamos de recibir, estamos en el centro de la ciudad recibiendo las propuestas por parte de las víctimas a el Plan Nacional de Desarrollo. Propuestas que construimos de manera conjunta, hicimos 7 talleres regionales en las mismas regiones que se están proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque para el presidente Iván Duque es primordial construir desde la región. Parte de lo que decía Luis Fernando en su intervención tiene que ver con uno de los capítulos que se está proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la conexión de territorios, poblaciones y gobiernos. Es fundamental para nosotros realizar esa conexión. Asimismo, es importantísimo para nosotros en el gobierno, y así lo hemos planteado y así lo presentamos a lo largo de los talleres, incluir el tema víctimas en un capítulo especial, ¿cierto? Luis Fernando está muy bien dateado de algo que se filtró, que el nombre va a cambiar. Ese capítulo de La Paz que nos une va a tener seguramente otro título, pero lo importante es que hay una línea que se llama Cumpliéndole a las víctimas o Cumpliendo y Construyendo con las víctimas. Es importante, desde ahí estamos dando los primeros pasos para la renovación de la ley 1448 y los decretos reglamentarios étnicos. Tiene que ver con la ley 1448 2.0, ¿cierto? Y algo decía la procuradora Elena Ambrosi, no tiene que ver con cuál va a ser la continuidad, sino en cómo va a ser la continuidad, porque sí tenemos grandes retos. Tenemos que, como le decían, y yo sí quería después preguntarle a Luis Fernando, ¿usted de dónde consiguió todas esas 8 puntos? Porque básicamente lo que estamos proponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo y que estamos construyendo con las víctimas tiene que ver con ejercicios de calidad del gasto, calidad de la inversión, cómo pasamos del asistencialismo a recursos para reparación, cómo nos las ingeniamos para obtener nuevos recursos para poder cumplirle a las víctimas, saber que la reparación no es solo indemnización, pero que tenemos una deuda histórica. Eso es fundamental, en eso estamos trabajando,
En eso estamos pues todo el gobierno, y aquí también un mensaje de unidad. En los diferentes talleres que hicimos en el país, ese fue el mensaje. Ya se va a agotar el tiempo, seguramente en los otros 2 minutos podemos avanzar. Muchísimas gracias. Destacar un plan de desarrollo desde el punto de vista territorial, una inquietud de cómo continuar con lo que se viene haciendo y ojalá hacerlo mejor y hacerlo participativamente con las personas interesadas en las medidas. Démosle el uso de la palabra a la doctora Viviana Ferro de la Unidad de Víctimas y después le pediremos el favor al doctor Odorico Guerra que se prepare para la intervención. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Aprovecho a recoger un poco también las ideas del doctor Solano del Departamento Nacional de Planeación, casualmente porque acabamos de venir junto con el presidente de la mesa, que también está en este panel, de un encuentro que teníamos de Gobierno Nacional para recibir las propuestas que se construyeron en los ejercicios territoriales con las víctimas de conflicto armado. Fue un ejercicio súper interesante, sobre todo resaltar la importancia de la política pública de víctimas dentro del escenario de la política pública nacional. Entrar y construir parámetros dentro del plan de desarrollo era fundamental para garantizar la sostenibilidad de la política pública. Coyunturalmente, dentro de este periodo de gobierno, la Ley 1448 vence, porque el artículo 208 de la misma estableció un plazo de 10 años de vigencia en el marco de la justicia transicional, 10 años que se cumplen el 10 de junio del 2021. Y por eso era muy importante, sobre todo, establecer cuáles son los parámetros que se van a tener en cuenta para revisar una eventual ampliación de la política pública de víctimas y en qué sentido se debe ampliar. Eso fue parte del trabajo que se trabajó con las víctimas, fue un ejercicio súper interesante que adelantamos en todas las regiones, fue un ejercicio donde se presentaron propuestas que van más enmarcadas sobre todo en cómo damos el salto del asistencialismo, a una política restauradora de derechos y cómo podemos sostener esta misma política dentro de todos los procesos de la política pública nacional. Ahí hay algo importante para resaltar. El capítulo donde está la gran mayoría de las propuestas de La Paz nos une, que es donde tenemos una parte de las propuestas que para las víctimas, que se trabajó también con las mesas de víctimas, no solo se encuentran ahí, y eso es importante tener en cuenta. Las propuestas que fueron presentadas por los líderes de las mesas y de sujetos de reparación que hicieron parte de estos ejercicios, también se enmarcan en todos los demás capítulos. ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo, revisar la transversalidad. Transversalidad, sí. Ay, muchas gracias. Qué pena, transversalidad de todas las medidas que componen la política pública de víctimas. Porque es importante que recordemos que esta no es una política pública única, sino se compone de políticas multisectoriales que se enmarcan no solo en los diferentes niveles, tanto nacionales, sino también en las políticas públicas territoriales, lo que hace pues un poco más compleja la implementación de la misma y la sostenibilidad. Y por eso en capítulos importantes como Conectando Territorios aparecen también propuestas que se trabajaron desde la perspectiva territorial para la política pública de víctimas. Por ahora dejo mi intervención acá, ya se me acabó el tiempo, para abrirlo pues ya más adelante a los demás espacios que tenemos para opinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Destacar que se quiere hacer un tránsito del asistencialismo a la restauración, a que sea productivo, participativo y a que no es una sola política, sino que son varias. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Odorico Guerra y después a Luis Emil Sanabria, representante de los sujetos colectivos. Adelante, por favor. Muy buenos días para todas y todos. Bueno, como ya lo han dicho tanto Mauricio y la doctora Viviana que me antecedieron, pues digamos que desde las mesas de participación efectiva de víctimas, encabezadas desde la Mesa Nacional de Víctimas, de la cual yo soy su coordinador, pues comenzamos a hacer desde la posesión del presidente Duque
unas jornadas o algunas estrategias de incidencia para acercarnos al nuevo gobierno. Fue así como en el plenario de Bogotá, que hicimos en el mes de agosto, invitamos a Planeación Nacional para conocer cómo iban a ser las rutas para la construcción de ese plan de desarrollo. Y desde allí vinimos trabajando, digamos que muy de la mano con ellos y con algunas entidades que nos han apoyado, como la Unidad de Víctimas, frente a ese tipo de temas. Y comenzamos no solo desde los 7 talleres que mencionaba Mauricio, sino que además se lograron hacer, con el apoyo también de Planeación Nacional, 8 talleres regionales, donde íbamos aproximadamente entre 4 y 6 delegados de mesas departamentales de participación efectiva de víctimas y plasmábamos documentos que contenían aproximadamente unas 20 propuestas por cada región. Posteriormente a eso hicimos un ejercicio acá en la ciudad de Bogotá donde se compilaron las propuestas en común y se sacó un documento final que en la mañana de hoy presentamos a la doctora Gloria, directora de Planeación Nacional, y le sacábamos ahí algunos compromisos frente al tema de cuál debe ser, digamos que esa política pública de víctima y cómo debe mirarse las víctimas dentro de los 12 capítulos del plan de desarrollo que hasta el momento están planteados. Y no mirarlo solo como en el de la paz que nos une, como dijo Mauricio, que es donde está como el grueso de lo que tiene que ver con la temática de la población víctima del conflicto armado, sino que también miramos en los otros 11 capítulos aquellos temas que competen a la política pública de víctima y en el entendido de que las víctimas como colombianos y colombianas merecemos estar en todos los capítulos porque igual hablamos de una reparación que debe ser integral y transformadora. Entonces también tenemos propuestas para cada uno de esos otros capítulos y la mayoría de las propuestas obviamente sí las tenemos contempladas en el capítulo que se titula La paz que nos une. Adicionalmente a eso estábamos pidiendo que independientemente que como la ley no nos ha permitido entrar directamente al Consejo Nacional de Planeación, en este momento le peticionamos a la doctora Gloria que nos dejara participar en ese Consejo Nacional de Planeación para que las víctimas pudiéramos también hacerle seguimiento a esas propuestas que presentamos en el día de hoy. El documento creo que lo están compartiendo por allí, CODES lo está compartiendo, entonces como para no entrar ahí por el corto tiempo que es, y ahí están compiladas todas las propuestas que desde los diferentes escenarios de víctimas, porque además de las mesas participaron sujetos de reparación colectivas, sujetos colectivos étnicos, están contenidas dentro de ese documento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Udorico. Destacar que ha sido un proceso participativo, que el proceso quiere abarcar todo el plan y no verse como una política sectorial, sino como una política transversal, y la petición de estar incluidos en el Consejo Nacional de Planeación para hacerle seguimiento. Démosle la palabra al doctor Luis Emil Sanabria y después a la doctora María Victoria Chavarro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a CODES y a Revista Semana por este escenario. Los sujetos nacionales de reparación colectiva somos organizaciones de incidencia nacional que hemos sido victimizados en medio del conflicto armado. Es decir, no es la sumatoria de víctimas individuales, sino organizaciones que tienen ese carácter. Quiero decir esto porque efectivamente la ley 1448 lo nombra en respuesta, por supuesto, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho consuetudinario en materia de reparación a las víctimas, pero desafortunadamente en la implementación de la ley 1448 y en todo lo que en ella se ha desarrollado, no han sido las víctimas sujetos de reparación colectiva los que han estado al centro, como inclusive lo plantea el acuerdo de paz con las FARC, sino que efectivamente hemos tenido muy poca interlocución. Por eso nosotros nos hemos organizado primero en una coordinación nacional de aproximadamente 16 sujetos de reparación colectiva nacionales, en donde están las 3 centrales obreras, FECODE,
la ANUC, ANU Unidad y Reconstrucción, AMUSIC, SENAPROP, Nuevo Arcoíris, Red de Paz, los periodistas, los diputados y concejales, en fin, un grupo de organizaciones, pero decirles a ustedes que hay más de 620 sujetos territoriales de reparación colectiva. Es decir, eso es una cifra impresionante en la medida en que ninguno de esos sujetos de reparación colectiva, ni siquiera los nacionales, han terminado su plan o tienen previsto terminarlo antes de que la ley cumpla su plazo, lo que nos indica que hay que ampliar la ley y por supuesto hay que mejorar la interlocución con los sujetos de reparación colectiva. Ha sido muy difícil para nosotros tener una interlocución con la unidad de víctimas. Hemos tenido 3 reuniones a lo largo de la implementación de la ley, 2 con Paula Gaviria, 1 con Alan Jara y 1 con Yolanda Pinto. Lo que quiere decir entonces, efectivamente, es que la reparación colectiva, que es el centro fundamental para lograr la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social, no hace parte efectivamente de los planes estratégicos del Estado y de la unidad de víctimas. Por eso nos preocupa y creemos entonces y solicitamos en esta oportunidad que haya también una interlocución con los sujetos colectivos, en particular con los sujetos nacionales, para que podamos nosotros entregar nuestras propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto si se dan a la modificación de la Ley 1448. Quiero decirles también que hemos tenido propuestas, que hemos querido mantener una interlocución, construir una mesa aparte de los sujetos de reparación colectiva, acompañar a los sujetos territoriales, porque efectivamente para nosotros el principal problema es que el Estado y el SNARIF en su representación no cumple la función que debe tener con los sujetos de reparación colectiva. Muchas gracias. Doctor Luis Emil, muchísimas gracias. Destacar de su presentación la concepción individualista de víctima y reclamar un espacio para las víctimas colectivas, que usted lo dimensiona en una cifra importante de más de 620 sujetos colectivos víctimas del conflicto. Le doy el uso de la palabra, doctora María Victoria. Gracias, buenos días a todas y todos. Yo vengo de la Corporación Cisma Mujer y desde la plataforma GEPAS, que seguramente muchos de ustedes nos han escuchado en diferentes espacios y escenarios haciéndole el seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz. Venimos hoy haciendo esa relación de lo que hay hasta el momento del Plan Nacional de Desarrollo y lo que se conoce desde las organizaciones de la sociedad civil, y queremos destacar 2 ideas principales. La primera es la posibilidad de participación ciudadana como componente estratégico dentro de la construcción de todos los mecanismos y propuestas que se van a incluir en el plan. Y dentro de esa esfera comunitaria, los diálogos sociales que se pretenden con víctimas y teniendo un enfoque de género. A su vez, la referencia al respeto y la continuidad de todas las medidas que tienen enfoque de género que se plantearon en el gobierno anterior y su continuidad, por supuesto. Haciendo esa revisión más o menos generalizada, porque hasta ahora no hay un documento público específico que contenga una a una las propuestas que van a quedar finalmente incluidas en este Plan Nacional de Desarrollo. Queremos decir y reiterar el compromiso desde las organizaciones del movimiento feminista, movimiento de mujeres y desde la plataforma específica GEPAS, que contempla gran parte de este movimiento, la necesidad de la continuidad en el cumplimiento de estas medidas de género. Esto porque cuando se habla del enfoque de género, precisamente queremos resaltar los daños diferenciales y desproporcionados que han sufrido las mujeres históricamente por la discriminación que las aqueja. Así que esta necesidad de resaltar la continuidad del acuerdo de paz es para nosotras supremamente importante, porque solo teniendo la centralidad de las víctimas y pudiendo escuchar a las mujeres, las voces de las mujeres y cuáles van a ser sus propuestas, necesidades, intereses, problemáticas y que sean priorizadas en las políticas que se van a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo,
podremos hablar de esa equidad que el gobierno resalta como uno de sus componentes importantes para el Plan Nacional. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, destacar, como lo han hecho otros, la participación en la construcción del plan de desarrollo y, como es obvio, el problema de género, donde ha habido atropellos desproporcionados a la mujer para que sean tenidos en cuenta de manera diferenciada en la construcción del plan. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Mario Córdoba, representante de la Asociación de Afros, y después a Borja Paladini del Instituto Kroc. Adelante, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Como el tiempo es corto, toca hacer resumen de todo en pocas palabras, pero quiero empezar diciendo de que en el caso de los afrocolombianos desplazados, que representa Afrodes, no estamos ni en la Mesa Nacional de Víctima, ni se ha habido un proceso, digamos, de diálogo para avanzar con nosotros frente a nuestra perspectiva, nuestras propuestas que pueden ser incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, yo quiero mencionar que las víctimas afrocolombianas que nosotros en Afrodes representamos no somos unos individuos sueltos. Nosotros tenemos un patrón histórico, cultural, étnico. Son las comunidades afrocolombianas. Y en ese sentido, venimos de ese proceso también de comunidades negras. Es que antes de ser víctimas, teníamos un territorio, vivíamos en una región. Y ahí nosotros soñamos seguir fortaleciendo esas propuestas desde las comunidades nuestras locales, regionales. Y en ese sentido, quiero mencionar varios aspectos que son fundamentales. Bueno, de hecho también no veo representación aquí hoy de los indígenas, que hubiera sido muy importante, víctimas también. Pero quiero mencionar un tema que es importante. En los últimos 24 años en el país, los afrocolombianos, desde la promulgación de la Ley 70, hemos venido formulando propuestas de plan de desarrollo al gobierno nacional. Y voy a mencionarlos rápidamente algunos de ellos. Y esto se hace en el marco del artículo 57 de la Ley 70, que ordena la creación de un plan de desarrollo para las comunidades negras. En el primero, 1994-1998 del Samper, ese fue en el salto social, se calcularon 2 billones de pesos que por primera vez se recurrió a un crédito no reembolsable, con el Banco Mundial por $5 millones para apoyar la titulación colectiva de los territorios ancestrales. Ese plan de desarrollo contemplaba algunas otras cosas, pero es importante mencionar eso. En el cambio para construir la paz, 1998-2002 de Pastrana, no se asignaron partidas específicas para el cumplimiento de los compromisos de ese plan de desarrollo. Hacia un Estado comunitario en el año 2002-2006, se calculó en aproximadamente 5 billones de pesos y eso se contempló en la Ley 812 del 2013. En el Estado Comunitario Desarrollo para Todos, del 2006 al 2010, aún no se calculó una partida presupuestal tampoco en este presupuesto. En la Prosperidad para Todos, del 2010-2014 del presidente Santos, no se asignaron partidas específicas tampoco para el cumplimiento del plan de desarrollo. Y en el último, en el año 2010-2014 se destinaron 11.4 billones de pesos. Yo quiero rápidamente, discúlpeme, recoger, es cuestión de tiempo, pero recoger algunas ideas que nosotros tenemos como guía desde el movimiento afrocolombiano para poder impulsar nuestras propuestas. Primero es el reconocimiento de la propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales. De ahí parte nuestra lucha. Lo segundo es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como grupos étnicos.
Lo tercero es el desarrollo, el derecho al desarrollo económico y social del movimiento negro. El cuarto es el respeto a la autonomía, derecho a la consulta previa, el reconocimiento a la etnoeducación, la participación de los ingresos corrientes de la nación para fortalecer nuestras comunidades, el derecho integral de participación política en el Congreso de la República, una política para los niños, mujeres, jóvenes, participación en los gobiernos. Doctor Mario, me da pena interrumpirlo por el tiempo. Sí, lo siento, lo siento. Seguimos en los 2 minutos siguientes, si le parece, bueno, que tiene uso de la palabra y le damos… Sí, señor, recojo. Nosotros, ¿qué estamos planteando con esto? Que no somos individuos sueltos y que en ese sentido se debe consultar con las comunidades afrocolombianas para poder avanzar y definir una propuesta en términos de lo que nosotros consideramos debe ser incluido y considerado en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, destacar que no está participando en las mesas de construcción del plan, a pesar de que la ley 70 les da un espacio y que se les reconozca como comunidades con las, digamos, con las reflexiones culturales y jurídicas que han venido planteando. Doctor Borja Paladini del Instituto Kroc, su mirada, por favor, desde la óptica externa. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación a las organizaciones que nos han invitado. Voy a hacer una lectura un poco intentando ir a las raíces. Ustedes a veces nos olvidamos en esta discusión sobre instituciones, normas, planes, de que el tema de enfrentar el pasado es fundamental para poder caminar hacia adelante. La guerra, la violencia genera en muchas personas dolor, vacío, estigma, trauma. Y ese pasado, que a lo mejor ocurrió hace 15, 20 años, se hace presente en el presente de forma continuada. Y aquellas personas que están colgadas en el pasado porque sufrieron dolor, trauma, violencia, desaparición, fueron desplazadas de su territorio, atrapadas en ese pasado que se hace presente en el presente, no pueden caminar hacia adelante, individualmente, pero tampoco como sociedad, como país. Por eso es tan importante el esfuerzo que ha hecho Colombia de diseñar uno de los mecanismos más avanzados de justicia transicional, que más allá del medio, que es la JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda, la unidad de víctimas, la unidad de tierras y otras, más allá que la institucionalidad, lo que buscan es que sea un medio para lograr el fin, que es los derechos de las víctimas. Y a veces nos olvidamos de la discusión sobre los medios que el objetivo es lograr fines, que las personas vean en la medida de lo posible un camino de salida y de reparación que le permita caminar hacia adelante y no quedarse atrapado en ese pasado tan doloroso, tan traumático. Colombia es el espejo en donde se está mirando el mundo hoy a la hora de analizar cómo lograr cierto equilibrio entre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Si tú miras la experiencia comparada, en muchos países se hizo algo de verdad, una comisión de la verdad y nada de justicia, o se hizo algo de reparación y nada de todo lo demás, o no se hizo nada, que es el patrón común. En Colombia se está intentando hacer un esfuerzo de tener algo de justicia a cambio de máxima verdad posible y generar un mecanismo de reparación sólido en el papel, con muchas dificultades en la práctica, pero que busca, sobre todo, acompañar a las víctimas, poner en el centro a las víctimas para que puedan gestionar ese pasado, entender lo que pasó, recibir algún tipo de reparación, asignar algún tipo de culpabilidad, pero sobre todo que permita individual y colectivamente avanzar hacia el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos llama usted la atención en la dimensión, digamos, temporal del conflicto y destaca algo que yo creo que tenemos que repetir, y es que el centro de la reflexión es el derecho de las víctimas. La razón de ser de la justicia transicional es la reparación a las víctimas. Y digamos, los beneficios, si se pueden llamar así, o las bajas penas, tienen compensación en cuanto a que se les reconozca el derecho a las víctimas. Yo quisiera invitar a una reflexión, y hemos oído distintos enfoques, pero las víctimas, digamos, han hecho su reflexión desde su naturaleza. La pregunta es si todas las víctimas se pueden, digamos, ver desde esa óptica, o si tenemos que ver víctimas
dependiendo del grado de afectación en el conflicto, si son distintas, si son diferentes, y un poco invitar a los funcionarios gubernamentales, sé que no es fácil, a que miráramos las cifras, de hecho miráramos el tema en recursos, cuánto se estima que se puede reconocer o invertir en planes de reparación de víctimas, qué se ha pensado, cómo se ha pensado distribuir o si no se ha hecho aterrizar un poco más la reflexión. Volveré a dar el uso de la palabra en el mismo orden que lo hicimos al principio, por lo tanto, le doy el uso de la palabra al doctor Mauricio Solano del Departamento Nacional de Planeación. Juan Manuel, por supuesto podemos aterrizar eso en otra oportunidad, en la versión segunda de este foro, pero sí decir que para el próximo año, para 2019, hay asociados para cumplir en la política de víctimas, la política pública, asociados a 14.6 billones de pesos, distribuidos en las diferentes fuentes, pero en estos momentos no tengo la distribución al interior de la cifra, pero con mucho gusto estoy a sus órdenes y pues tanto para los panelistas y el público en general para hablar sobre eso. Algunas precisiones, respuestas. Primero, ver que hay una fuga de información en mi computador. El término de esfera comunitaria, que bien lo mencionaba Mara Victoria, tiene que ver con una propuesta de participación que salió de mi computador. Me sorprende, pero más allá de que me sorprende gratamente que hay un reconocimiento al mismo. Invitarlos a todos ustedes a que se vinculen a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en www.pactoporcolombia.gov.co. Es una página que vamos a tener abierta. Recordar básicamente cuál es el cronograma del plan. El 15 de noviembre entregaremos las bases del plan al Consejo Nacional de Planeación. A propósito, Odorico, y esta mañana lo dijimos, ya tenemos la solicitud. Por ahora hay un representante de las víctimas como invitado al Consejo Nacional de Planeación. Vamos a ver si podemos avanzar más al respecto. Sobre los documentos, yo creo que ya se pueden hacer públicos después del 15 de noviembre, que se los entregamos al Consejo Nacional de Planeación, pero ahí no acaba la construcción del mismo, porque seguimos en ese diálogo y lo vamos a seguir construyendo hasta el 6 de febrero que lo pongamos. Y por último, siguiendo con ese diálogo, pues vamos a hacer la consulta previa para los grupos étnicos. Y la dictadura del reloj no me permite dar más detalles, pero el 15 de noviembre iniciamos con la ruta con los pueblos indígenas y el 19 de noviembre nos vamos a reunir en Cali con el Espacio Nacional de Consulta Previa con las comunidades NARPA. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, y gracias por aproximarnos una cifra de 14 billones.6, que es algo más del faltante que se pretende cubrir con la ley de financiamiento. Le daremos la palabra a la doctora Viviana Ferro de la Unidad de Víctimas y después a Odorico Guerra. Doctora Viviana. Bueno, muchas gracias. Frente al tema de presupuesto, pues tenemos el presupuesto que está establecido para la vigencia 2019, y uno de los grandes retos que sí trae este plan de desarrollo es verificar el costeo de la política pública de víctimas, sobre todo para poder establecer dentro del término de cumplimiento de la ley si los 3 años que quedan en la ley 1448 son suficientes o si la ley debe extenderse. Eso es uno de los grandes retos que se plantearon desde la misma construcción de estas propuestas para Plan Nacional de Desarrollo. Han sido también presentadas estas mismas inquietudes en los diferentes talleres que se han adelantado semanalmente con el señor presidente en Construyendo País por parte de las víctimas, y es un ejercicio que además la Corte Constitucional lo ha solicitado. O sea, todo esto para decir exactamente que el costeo hoy no lo tenemos completo. Se han hecho varios análisis al respecto, también teniendo en cuenta la población, porque el registro único de víctimas igual se sigue engrosando. O sea, y poder establecer
una construcción de una política pública sin tener un universo de víctimas previamente definido no es tan sencillo, de cualquier política pública. O sea, no hablo solo de esta política en particular, ¿sí? Pero pues también hay que mirar múltiples variables porque, como lo mencioné anteriormente, esta es una política que se suma de muchas políticas multisectoriales, que no tiene una acción única que determina o un pago de un subsidio o un acompañamiento, sino que se nutre prácticamente de una gran parte de la política pública nacional, y por eso estos ejercicios no son tan fáciles de determinar. Preliminarmente tenemos pues los presupuestos anuales que se han ido determinando, pero parte de lo que nos abre también la construcción de las líneas del plan de desarrollo es poder determinar estas líneas de política y cuál va a ser su costeo en el mediano plazo. Muchas gracias, doctora Viviana. El reto de que no tenemos cifras, digamos, definidas, sino cifras dinámicas, el problema de la ley 1448, que lo han mencionado ya varias personas en este foro. Démosle el uso de la palabra al doctor Udorico Guerra y después al doctor Luis Emil Sanabria para sus 2 minutos de complementaciones. Bueno, frente al tema de las cifras, nosotros como organizaciones de víctimas yo creo que seríamos los menos indicados, porque no sabemos cómo el gobierno está, digamos que haciendo su planeación en cuanto a lo que tiene que ver directamente con el dinero. Entonces me referiré un poco más hacia la cifra de nuestras expectativas. Primero, ¿qué va a pasar con las casi 9 millones de víctimas frente al tema de esas indemnizaciones administrativas, que de alguna manera es lo que la mayoría de las víctimas espera más? En el momento, en el tiempo de vigencia de la ley 1448, ni siquiera aún se ha alcanzado al 1 millón de víctimas indemnizadas. Entonces quiere decir que queda un reto de un poco más de 8 millones de víctimas por indemnizar. Frente a todos los demás temas, igual sabemos que la indemnización es solo una de las 5 medidas de reparación integral. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras medidas? Sobre todo las que tienen que ver con el tema de satisfacción. O sea, las víctimas esperamos vivienda, esperamos oportunidades de educación superior, de generación de ingresos, de empleabilidad, esperamos, en fin, una serie de medidas de satisfacción que en la sentencia T025, sobre todo en lo que tiene que ver con la población desplazada, pues la Corte había ordenado que se diera un goce efectivo de derecho por unos indicadores que están allí marcados. Entonces, tenemos temas como caracterización de la población víctima en los distintos departamentos y municipios del país. Frente a ese tipo de temas, ahora con el enredo del CISBEN 4, que las víctimas sí van a estar allí, que no van a estar allí. O sea, en una cantidad de cosas que definitivamente nos llenan de muchas expectativas. Yo le decía jocosamente esta mañana a Planeación Nacional, ahí incluso al doctor Mauricio, que no va a ser tan fácil que se deshagan de las víctimas frente al tema de la construcción del plan de desarrollo, porque vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar entrar por todos los lados posible, y por cada endija que nos abran estaremos metiéndonos, porque creemos que ese es nuestro papel. Muchas gracias, doctor Udorico. Me llama la atención que usted lo ve desde su ángulo, ya no es desde el gobierno, sino realmente cuántos somos, qué requerimos. Ya están planteadas indemnizaciones administrativas, hay lentitud en el Estado y deberían ejecutarse, digamos, con más celeridad desde la demanda de las víctimas como tales. Doctor Luis Emil. Bueno, quiero decirles que aquí en este país todavía se victimiza con mayor velocidad que con la que se repara. Y lo digo fundamentalmente también en los casos de los sujetos de reparación colectiva. La mayoría de los 420 asesinatos en los 2 últimos años están vinculados a los comunales, Sujeto Nacional de Reparación Colectiva. Están vinculados a los sindicatos, Sujeto Nacional de Reparación Colectiva, a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, muchas de ellas Sujetos Nacionales de Reparación Colectiva. Y a las víctimas reclamantes de tierra, es decir, se ha despojado más tierras desde que está implementándose la ley que desde que la ley comenzó
a operar desde el 2011. Esto para decirle que el problema de los recursos es un barril sin fondo, que si no paramos el conflicto armado, pues no vamos a tener realmente como sociedad la viabilidad de reparar a las víctimas. Este es un llamado al gobierno nacional también para que efectivamente le dé cumplimiento a los acuerdos de la FARC, pero para que también se siente prontamente en la mesa de conversaciones con el ELN. Nosotros estamos diciendo en este sentido, por ejemplo, que se instale la comisión especial de las centrales obreras que están estipuladas en un decreto que se hizo en tiempos de Paula Gaviria hace más o menos 3 años, 4 años, Humberto que está aquí, 2 años, y que no se ha instalado. Es una comisión de alto nivel para ver cómo se avanza en la reparación colectiva de las centrales obreras. Ahí no tenemos una cuantía porque no hay un diálogo efectivo. E igualmente sí creemos nosotros que es importante que en adelante se instale un rubro o un COMPES especial que defina unos recursos específicos para la reparación de las 625 sujetos territoriales de reparación colectiva y de los sujetos nacionales. En esa medida creemos que se puede dar cumplimiento a los planes integrales de reparación y por supuesto se debe exigir a los entes territoriales su compromiso también económico. Muchas gracias. Destaca usted la lentitud en la reparación y que continúan las cifras moviéndose porque siguen habiendo manifestaciones del conflicto y de la violencia, o sea que no podemos precisar exactamente o cuantificar cómo debe ser, y reclama pues ofrecimientos en torno a participación para creación de mesas donde los sujetos colectivos, básicamente las centrales sindicales, puedan plantear sus puntos de vista frente al gobierno. Doctora María Victoria Chavarro, le doy el uso de la palabra y después que se prepare el doctor Mario Córdoba para que siga con su presentación. Bueno, aquí yo quiero señalar 2 cosas muy puntuales y uno es el tema de 2 resoluciones que se expidieron en el gobierno anterior, concretamente para reparación individual y colectiva. Una es la resolución 1958 de 2018 y la otra es la 3143 de 2018. Ambas resoluciones hacen referencia a el goce efectivo de los derechos de la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos y al VIH, supeditado a la sostenibilidad fiscal. Y sobre este punto concreto, a nosotras nos parece supremamente complejo pensar en cómo se van a hacer estas reparaciones supeditadas precisamente al presupuesto, ¿no? Y entonces ya en ese sentido han habido varias intervenciones, pero vale la pena señalar que se rescata de alguna forma el avance que puede hacer la unidad de víctimas en torno a hacer algunas modificaciones y transformaciones jurídicas. Sin embargo, pensar en supeditarlo al presupuesto termina siendo un poco complejo y podría agravar la situación concreta de las mujeres en estado de vulnerabilidad y atendiendo también a los daños diferenciados y desproporcionados a los que me referí en la intervención anterior. Así que haciendo esa referencia y atendiendo a que hay un déficit presupuestal que se continúa y que en este Plan Nacional de Desarrollo seguirá siendo una situación problemática, consideramos, y para ya responder un poco a la pregunta, y es la necesidad de hablar de enfoque diferencial y enfoque de género, porque si no logramos hablar de unas reparaciones transformadoras, pues poner a las mujeres en el estado anterior en el que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión, de segregación en general de mujeres indígenas y afrodescendientes, pues entonces no lograríamos avanzar y por eso es que hablamos de reparaciones transformadoras y por eso la importancia de hablar de enfoque de género y enfoque diferencial. Entonces, por eso la importancia de continuar con estas medidas que vienen del acuerdo de paz en torno a cómo podemos transformar la vida de las mujeres. Muchas gracias, doctora María Victoria. O sea, más allá del problema de recursos que sin duda existe, lo relevante es poder mantener el criterio diferencial para las mujeres y que sean medidas reparadoras y que digamos dinámicas que las saque y no las devuelva a su tema inicial. Adelante, doctor Mario Córdoba, si es tan amable. Muchas gracias. Yo presenté rápidamente un
una línea de tiempo en el cual las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos venido trabajando en los últimos años. En los últimos 24 años, los planes de desarrollo que se han elaborado por nosotros y se han presentado al gobierno nacional. Algunos de ellos se les asignó presupuesto, a otros no. Pero el tema es importante. Cuando uno habla de cifra puede decir ahí hubo unos recursos importantes. Esos recursos que se asignaron en esos planes de desarrollo nunca entraron al presupuesto nacional y eso generó un gran problema para las comunidades en la implementación de los planes de desarrollo. Nunca se incorporaron, inclusive se elaboraron 4 COMPES para poder atender estas necesidades de las comunidades afrocolombianas, pero nunca hubo, digamos, un presupuesto incorporado en el presupuesto nacional. Eso es un gran problema para nosotros, porque es que aunque se hacen, se estima el plan de desarrollo, se le estima un presupuesto, si no se incorpora en el plan nacional, en el presupuesto nacional, no se puede ejecutar. Y nosotros hoy quisiéramos, y lo hemos dicho, preguntar qué pasó entonces con los recursos que se consiguieron o se asignaron de manera extra para esos planes de desarrollo. Nunca hemos recibido respuesta. Y por el otro lado, a mí me parece que aquí hay un tema que también es importante resaltar. Las comunidades étnicas estamos planteando un saneamiento de los territorios nuestros que hoy siguen siendo campo de batalla. Si eso no se da, va a ser muy difícil que cualquier plan o propuesta que se quiera elaborar se pueda implementar con estas comunidades, si hay buena fe, porque lo otro es que no se han podido, no se han asignado los recursos desde el presupuesto nacional para que se puedan realizar los planes de desarrollo. Nosotros estamos en una situación muy difícil, porque la ley contempla que hay que hacer un plan de desarrollo étnico para comunidades afrocolombianas, pero resulta que el gobierno nacional, ninguno de los gobiernos nacionales ha incorporado esos recursos en el presupuesto nacional. Entonces, ¿cómo se atienden las necesidades de las comunidades? Y hoy más en el tema de las víctimas, básicamente porque podríamos decir que la tercera parte de las víctimas en Colombia hoy son afrocolombianas. Y esta población, que en el censo del 2005 dijo que nosotros éramos 4.3 millones, hoy de los 8 millones de víctimas que hay en el país, el 30% corresponde a esa población, es decir, más de 2 millones de personas han sido afectadas de manera directa por el conflicto. Eso se suma a la diferencia del Estado, de exclusión, de seguir, no prestar atención a la situación de las comunidades en territorio. Y eso es una gran preocupación para nosotros. Ninguna política en esa dirección va a ser efectiva si no se atiende de raíz los problemas de nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Voy a pedirle disculpas al doctor Borja Paladini para darle la bienvenida al subdirector de planeación, el doctor Diego Dorado, que nos acompaña, y ofrecerle el uso de la palabra para complementar la visión de planeación nacional. Si usted está de acuerdo, por 2 minutos para después darle la palabra al doctor Borja. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Que ante todo pedir disculpas por llegar tarde. Había mandado a mi mejor representante, a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí defendiéndome. Y Borja, gracias por cederme un poco de su tiempo. Yo creo que el punto central del plan de desarrollo en materia del tema de víctimas y el punto central que tenemos y que venimos trabajando con el apoyo de la Mesa Nacional de Víctimas, y en eso pues aquí Odorico ha tenido un liderazgo importante, es sentar las bases de lo que debería ser la implementación de la Ley 1448 y la reforma de la Ley 1448, que es una realidad ineludible porque pues el tiempo determinó y no se ha cumplido con todo lo establecido en la 1448. O sea, 2021 ya está a la vuelta de la esquina y pues toca. Bueno, ya voy a esa respuesta, mi señora, ya voy a esa respuesta. Estoy haciendo la introducción. Mi señora, si me da la oportunidad, esa pregunta la tengo clarísima. Entonces, tal vez ese es el punto central de lo que estamos hablando,
Desde que estábamos, y hago referencia un poco personal, desde que yo estaba como Contralor Delegado para el posconflicto o jefe de la unidad delegada para el posconflicto en la Contraloría, y que mi función era precisamente hacerle seguimiento al por qué el acuerdo de paz y por qué la ley 1448, el decreto ley 4633, decreto ley 4634, decreto ley 4635, no se estaba cumpliendo efectivamente, no se estaba dando. El primer problema que identificamos, y es parte de lo que estamos buscando en la solución, son los arreglos institucionales. No es un tema de dinero per se, hace falta dinero, no lo voy a dudar, pero hace falta una organización, una articulación. Entiéndase, no es un tema de crear una nueva organización, es un tema de articular los procesos. No es un poco loco en ver cómo en materia de víctimas hay 52 entidades del orden nacional prestando cada uno o entre comillas organizada para prestar esos 22 servicios que están incluidos en la ley 1448 o 22 beneficios, como lo quieran llamar, o derechos, que desafortunadamente no se articulan la una con la otra. Lo he dicho en varios escenarios, la UARIP, con toda la buena intención que pueda tener, la UARIP ha terminado siendo la cenicienta, recibiendo toda una serie de responsabilidades que superan su competencia y superan su capacidad. Y esto aquí implica una revisión muy seria y muy profunda, de la mano con las víctimas, de cuáles son las verdaderas capacidades institucionales para poder sacar adelante los objetivos de la 1448. Y por eso, no solamente en los 3 años que le quedan a la 1448, sino de cara al futuro, tenemos que centrarnos a pensar en eso. Hacíamos un análisis un poquito pasado, digamos, en mi rol anterior, si tuviéramos todo el dinero para indemnización administrativa, todo el dinero, hagan de cuenta que tenemos aquí todas las arcas, no tendríamos la capacidad institucional para poderle llegar a todas las víctimas, a todas las más o menos 6,5 millones de víctimas que se estiman, de los 8,900,000 víctimas que están en el registro único de víctimas, que se estiman tendrían algún derecho sobre las indemnizaciones administrativas, no habría la capacidad de procesarlas, de procesar toda la información para eso. Entonces, ahí tenemos que empezar a desenredar los cuellos de botella. Esa es parte de la problemática que hay. A esto se le ha puesto mucha buena intención, pero no se le ha puesto algo pues, que de pronto suena muy técnico, y es un tema de ingeniería de procesos, un simple tema de ingeniería de procesos. Súmele a eso otras consideraciones, y hay algunos de esos 22 servicios que hago mención que tienen una dinámica diferente a la que está concebida en la 1448. Por ejemplo, vivienda. Vivienda se rige, la política de vivienda del país se rige por unos temas de competencia. O sea, y aquí básicamente, ¿cuál es el punto central? No es poner los ladrillos y echar cemento. El tema es la tierra. Conseguir la tierra, hay un mercado de tierras, y ese mercado es un mercado privado que se rige por competencias. Entonces, conseguir las tierras para poder construir las viviendas tiene otra dinámica. Y cuando uno va a ver el tema de la política de vivienda por un lado y las expectativas de la 1448 en materia de víctimas, va por otro lado. Entonces ahí tenemos que hacer una articulación para entender. Eso es un ejercicio que hemos venido discutiendo con la Mesa Nacional de Víctimas, porque aquí la solución no es señalar al gobierno como responsable. Aquí es, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, esto es una solución colectiva que entre todos tenemos. También hay otro elemento, y es quién asume el liderazgo del tema de víctimas dentro del mismo gobierno. La UARIP no lo puede hacer. Yo sé que la UARIP tiene toda la mejor intención, pero la UARIP es una agencia o una entidad que no tiene asiento en el Consejo de Ministros y que no tiene esa capacidad de coordinación de otras entidades del orden nacional, y que no tiene esa capacidad de coordinación de ministerios para que en efecto se pongan en la foto. Eso es parte de lo que estamos buscando precisamente
en el plan de desarrollo. Esos serían los principios, tal vez, Juan Manuel, digamos como introducción, agradecerles, me imagino que la pregunta ya puntual vendrá, pero eso es como una visión muy global de lo que estamos considerando. Muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias. Y recoger varios puntos que son, uno, la colaboración o la coordinación que han tenido con la mesa de víctimas, o sea, el diálogo gubernamental que es parte de lo que se requiere. Dos, el tema de la ley 1448 que reclama o bien una prórroga o bien una modificación. Tres, que más allá del tema de los recursos, que es un tema problemático y crucial, está el tema del arreglo institucional, o sea, de la dificultad del Estado para poder ejecutar las políticas y llegar a tiempo a los distintos frentes. Cuatro, que no todo lo que está incluido en la reparación tiene una lógica institucional similar, sino que se sale de su entorno a otras lógicas y a otros temas como el de vivienda, como el de conseguir la tierra, etcétera. Cinco, que cuando uno piensa en que hay participación y que hay diálogo, pues al final estamos haciendo la construcción de soluciones colectivas y que no es solamente el Estado al que hay que reclamarle el cumplimiento y los recursos, sino la coordinación, ojalá exitosa, de las reclamaciones de las víctimas y de la ejecución de las soluciones. Y diría que 6, echar de menos o buscar en alguna parte que podría ser la ley del plan, quién va a ser el gran coordinador estatal o gubernamental del tema o de la política de reparación a las víctimas. En este orden de ideas le doy la palabra al doctor Borja Paladini para su visión que yo llamo externa, y si es del caso, porque nos sobró tiempo, pues yo le daría el uso de la palabra a cualquier panelista que quiera complementar algo, y si el tiempo no lo permite, que haya una o dos preguntas de ustedes del público a algunos de los panelistas para aprovechar los 30 a 25 minutos que nos quedarían. Adelante, doctor. Gracias. Este tema de los recursos es un tema que genera mucha ansiedad. Y en general ocurre porque ponemos el marco de tiempo en una perspectiva muy corta. Entonces llega un nuevo gobierno y les exigimos que en 4 años cumpla toda la ley de víctimas, repare 6,5 millones de víctimas, responda y haga toda la reforma rural que viene el proceso de paz. Y con todo el respeto, no hay país, por muy rico que sea, que en 4 años pueda resolver todos los problemas, y menos países que recién salidos de 50 o 60 años de violencia. Entonces, la propuesta es que intentemos analizar este tema desde una perspectiva de tiempo más grande. En 4 años no es posible. En 16 años, en 20 años, que es lo que está previsto en la implementación del acuerdo, ya el problema no es de recursos, porque Colombia es un país de renta media alta que tiene muchos recursos económicos, políticos, territoriales, ambientales, sociales, comunitarios, étnicos e internacionales que ponen. Entonces, en una perspectiva de 15, 16 años, el tema no es falta de recursos. El tema es qué priorizamos, cómo generamos sinergias entre las reparaciones individuales, los procesos colectivos y los procesos de implementación del punto 1 del acuerdo, en donde hay una agenda de desarrollo del campo, de los territorios, una agenda de bienes públicos rurales. Cómo, en una perspectiva de medio y largo plazo, el tema es qué se prioriza. El tema es cómo sumamos recursos, no solo económicos, sino de otro tipo. El tema es cómo este país va a ser capaz o no de salir de las trincheras y construir en torno a esta agenda y otras un proceso de largo plazo a través de algún tipo de diálogo que diga las víctimas son centrales de la construcción de paz en un periodo de 16, 20 años. Pensando en nuestros hijos, tenemos que ser capaces de avanzar significativamente en la verdad, en la justicia, en la reparación y generar las condiciones para que no haya más víctimas. Muchísimas gracias y destaco su punto de vista en el sentido de que superemos la visión inmediatista de que vamos a solucionar esto pues, en un gobierno o a la vuelta de 1 año o 2 o en la ley del plan, sino que es un proceso de largo aliento en donde la sociedad y los gobiernos tienen que tratar de coordinarse y ir sentando cada peldaño
lo suficientemente sólido para seguir adelante. Me ha pedido el uso de la palabra el doctor Luis Emil Sanabria, se lo doy con mucho gusto por 2 minutos y si algún otro panelista, el doctor Dorado o cualquiera quiere agregar algo, pues así se hará. Yo quería llamar la atención sobre este tema de la política de Estado. Es decir, es que en Colombia no hemos podido construir una política de Estado para la atención a las víctimas. Tenemos una ley que desafortunadamente, como aquí se ha explicado, casi que ningún otro ente territorial o nacional, a excepción de la unidad de víctimas, se la ha apropiado. Nosotros, por ejemplo, estamos en reparación colectiva y el Sistema Nacional de Atención, Reparación Integral a las Víctimas, que es un comité, no se ha reunido sino una vez el día que nos aprobaron el plan. Y no volvió a aparecer ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Comunicaciones, ni el Ministerio del Interior, nadie. Es decir, el Estado no ha asumido en su integralidad como debería ser una política de atención a las víctimas. Yo creo que eso hay que trascenderlo. Ahora estamos haciendo el esfuerzo de construir una política de paz, de Estado, reconciliación, convivencia y no estigmatización, pero el Ministerio del Interior ha brillado por su ausencia en el anterior gobierno y esperamos que en este se retome para poder hacer una política de Estado en tema de paz. Pero necesitamos hacer una política de Estado en el tema de derechos humanos, que todavía no se ha construido. Y yo creo que hay unos elementos complementarios a la atención de las víctimas que deben ser asumidos como Estado. Y segundo, quiero llamar al tema estructural de atención a las víctimas que aquí se ha planteado. Muy afortunadamente nosotros también creemos que esto no es solamente un tema de recursos, es un tema también de cómo implementamos la reparación. Y ahí es donde nosotros decimos, como sujetos de reparación colectiva, que ha sido una equivocación poner el énfasis en la ruta individual de reparación y no en la ruta colectiva. Porque si pudiéramos tener una política de abordaje colectivo de la reparación individual en donde las organizaciones de víctimas cumplan un papel importante, tendríamos ahí un apoyo para poder solucionar un montón de temas de atención. Pero es que las organizaciones de víctimas, a pesar de que están nombradas en la ley, etcétera, etcétera, a la hora de la práctica, de la política, de la ejecución de la misma, no cumplen ningún papel. No se tienen en cuenta, no se hace un plan con ellas, no se sabe a quiénes se ha reparado o en unos casos aquí hay reparación administrativa, pero esta víctima necesita el resto de cosas. Así que si avanzáramos en un ejercicio colectivo, teniendo en cuenta las organizaciones de víctimas y las organizaciones víctimas, tendríamos un apoyo en la sociedad civil importante que podría complementar estas propuestas de sacar del atolladero la implementación de la ley. Muchas gracias. Señala usted algo que hemos discutido mucho en distintos momentos y es la diferenciación entre política de Estado y política de gobierno, que se ha visto que buena parte de lo que se ha hecho ha estado a instancias de los gobiernos y cuando el gobierno se termina y llega otro, pues hay otra visión y hay una descoordinación. Y destacan, que ya lo han hecho otros panelistas, lo que yo llamaría la debilidad estatal, o sea, la falta de coordinación, la eficacia estatal para poder ejecutar las políticas. No me quedó muy claro, espero no equivocarme, en que ustedes aceptarían una política de reparación individual siempre y cuando se coordinara con los sujetos colectivos, que sería una fórmula de conciliar las cosas. No, lo entendí mal. Bueno, si yo creo fundamentalmente que soy el único es que nosotros tenemos una política de reparación colectiva como organización, eso ahí va avanzando con todas las dificultades ya señaladas, pero en el caso de lo individual, pues las organizaciones eligen algunas personas que están en las mesas, pero luego lo que se define en las mesas, en su implementación, no participan esas organizaciones con la fuerza que deberían tener, porque es un acumulado social, político e histórico de este país que hay que reconocer. Muy bien. Me ha pedido el uso de la palabra el doctor Córdoba y después al doctor Dorado y con eso cerramos las intervenciones del panel y no sé si nos queda algo de tiempo para oír una o dos preguntas del auditorio si ustedes están de acuerdo. Yo hubiera preferido las preguntas y luego poder, digamos, enfocar mi última intervención en ese sentido, pero aprovecho el tiempo diciendo de que a mí me parece que sí es importante, yo coincido mucho
con lo que usted acaba de expresar en el sentido de que aquí no hay una política de Estado frente a las responsabilidades que asumen los gobiernos. Y eso nos ha llevado a que cada gobierno, por supuesto, en base a sus propios intereses, entonces defina cuál es su política para poder avanzar. Y en ese juego, o en ese intermedio, estamos las víctimas, no solamente del conflicto armado, sino históricas, de exclusión histórica en este país, como los afrocolombianos y los indígenas. Yo mencionaba los 24 años que llevamos desde que se promulgó la Ley 70 y se han venido elaborando planes de desarrollo para comunidades negras. Y pregunta a ver qué hay de esos planes o qué recursos se ha destinado para eso. Yo he creído más que los planes de desarrollo nuestros se hacen o se llevan a cabo a medias con la cooperación internacional, que es la que llega aquí a apoyar los esfuerzos de las comunidades. Pero el gobierno nacional siempre nos dicen que no hay el recurso. Y en este caso, como hoy, lo que hacen es imponernos más impuesto a todos, a los más jodidos, para que sigamos pagando, y ellos siguen robando descaradamente desde las diferentes posiciones donde están. Entonces yo creo que aquí realmente sí tenemos que pensarnos un país, y ojalá el acuerdo que se asume en La Habana, los gobiernos lo respetaran y avanzaran en su implementación. Pero uno escucha voces por diferentes lados que ese acuerdo hay que romperlo, hay que acabarlo y hay que hacerlo triza, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo puede avanzar este país o ese país de allá que no se incorpora a este país de acá? Ese país nuestro, del Pacífico, de las zonas olvidadas que hoy siguen en guerra, hoy siguen experimentando una guerra que aún después de la firma del Acuerdo de La Habana es imposible que se sigan viendo experiencias o situaciones como las que se ven en el Pacífico, especialmente en el Chocó. Tenemos una confrontación aférrima ahí de los grupos armados y las comunidades sufriendo. Y a Bogotá o a los políticos o a los económicos de acá les interesa eso. No, yo me pregunto si nosotros somos o no colombianos. Si somos o no colombianos, si le aportamos o no a este país. La única forma que nosotros somos visibles en este país, en el caso de los afrocolombianos, es cuando tenemos medallistas, cuando tenemos gloria, cuando nos muestran que podemos a nivel internacional representar bien al país. Pero aquí los muertos, las tragedias, la realidad nuestra no importa. Y eso hay que decirlo porque es así. Por eso hemos tenido que recurrir a la comunidad internacional, para poderle decir, oiga, ayúdennos, porque si no, ¿cuándo vamos a superar todo el lazo de la esclavitud y hoy de la guerra en Colombia? Reitero, somos los más afectados en el conflicto en Colombia. Doctor Córdoba, mil gracias, y veo que usted también destaca el tema de la falta de política de Estado y de la debilidad institucional para poder cumplir los compromisos a largo plazo superando los periodos gubernamentales. Le voy a dar la palabra al doctor Diego Dorado. Con eso pienso que cerramos las intervenciones de los panelistas. Quedarían unos 10 minutos, en mi opinión, para una o dos preguntas de ustedes, y con eso terminar el evento. Adelante, doctor Diego. Muchas gracias. Es importante esa distinción entre plan de desarrollo de 4 años y una política de Estado. Y en eso yo creo que tenemos que diferenciar entre lo que estamos incluyendo y las acciones que estamos considerando en el plan de desarrollo, en las bases del plan que entregaremos el día miércoles al Consejo Nacional de Planeación, basado en el COMPES que nos aprobó hace 2 días, el documento de bases, y la invitación que estamos haciendo para sentarnos con las víctimas, y obviamente es una invitación amplia, a revisar profundamente la 1448 de cara a su renovación. Nosotros no quisiéramos desde el gobierno irnos por el lado simple de pasar un artículo que diga se extiende la ley 1448 hasta el 2031. No quisiéramos irnos por ese lado simple porque creo que no vamos a solucionar el problema. Todos los estimados dicen que de acuerdo a las capacidades financieras, de acuerdo a las capacidades institucionales y demás, pues eso tomaría 16, 40, 60 años. Hay diferentes estudios que proyectan al ritmo que venimos no cumpliríamos con eso. Y no es solamente el tema de indemnización administrativa, está todo el tema de los planes de reparación colectiva.
Los planes de reparación colectiva, que si mis números no fallan, hay como 130 más menos y solamente han avanzado como 7. 625. Entonces son 120 los que están aprobados y como muy poquitos los que están cumplidos o en ejecución. Ahí hay un tema muy serio, muy serio. O sea, no es solamente indemnización administrativa. También hay otro tema que hay que tener presente en el tema de víctimas. Cuando uno ve los presupuestos, uno encuentra que sí, los montos son muy grandes. Este año, si mal no recuerdo, es algo así alrededor de 8 billones de pesos, algo así. Pero cuando uno va a ver cuáles son las fuentes de esos recursos, SGP, Sistema General de Participaciones. Y el Sistema General de Participaciones está diseñado de manera tal que todos los colombianos, sin distingo de situación una u otra, tenemos acceso a esos beneficios que el Sistema General de Participaciones está fondeando o está financiando, que es básicamente acceso a salud, acceso a educación. Luego ahí tenemos que hacer una diferenciación entre cuáles son los elementos centrales para el manejo del tema de víctimas y cuáles son los elementos centrales del ciudadano como ciudadano. Yo sé que es una división difícil de hacer, pero eso es parte de la discusión de corto y de largo plazo. ¿Ya? En el plan de desarrollo, de hecho, hay dos consideraciones muy importantes que estamos trayendo a colación. La primera en un capítulo grande que hemos llamado Pacto La Paz que nos une, en el cual estamos analizando profundamente el acuerdo de paz, adicionándole el elemento que ha estado bastante, digamos que ha estado muy pendiente dentro del acuerdo de paz, que es en el punto 5, las víctimas, ¿cierto? Porque básicamente, y parte de mi demora es que estaba en una reunión sobre el acuerdo de paz. En el punto 5 del acuerdo de paz se agregó un elemento que estaba faltante en la política de víctimas. Pero básicamente el mensaje era, el punto 5 es integrado el elemento faltante más la 1448 más los decretos, ¿cierto? Entonces no podemos desvincularlo. Entonces ahí en el plan de desarrollo estamos trabajando y tenemos una línea especial que hemos llamado Cumpliéndole a las Víctimas. Colombia le cumple a las víctimas. Y esa línea básicamente lo que está tratando es de sentar la claridad de cómo podemos cumplirles. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa y es parte de los problemas administrativos que hay. La UARI tiene, Viviana, tú me corriges, pero algo así como 60 sistemas de información, que hay que integrarlos. Hoy en día no sabemos, aquí al señor Odorico, en realidad qué le ha ofrecido el Estado colombiano y qué no le ha ofrecido. O sea, Odorico puede estar de las 60 bases de datos puede estar en 45, pero no las tenemos integradas. Entonces, eso nos genera un problema de desinformación. Entonces, claro, cuando uno no tiene información para este tema, es muy difícil poder avanzar. Eso es otro de los elementos que estamos incluyendo en el plan de desarrollo. ¿De qué manera lo vamos a implementar? Ya estamos comenzando a trabajar en unos COMPES que aterricen eso y que comiencen a dar un norte. La ley del plan nos ayudará a arreglar esos elementos institucionales. Nuestra intención es esa, y mi intención, ahí sí, particularmente como como subdirector de Planeación Nacional, es velar porque esto se cumpla. Igual a nosotros nos toca ir a rendirle cuentas a la Corte Constitucional en todos estos aspectos. Otro capítulo importante, aquí, doctor, sí, ya voy a concluir. Otro capítulo importante es el de etnias. Es muy importante ese capítulo y aquí estamos haciendo un reconocimiento muy claro a esa población indígena en sus elementos culturales, a esa población negra, a esa población afrodescendiente, a esa población raizal, a esa población palenquera y a esa población rom. Es un capítulo muy importante y ahí tenemos un link o un nexo muy importante con el tema de la paz que nos une. Son elementos que estamos teniendo en cuenta en el plan de desarrollo, pero claramente diferenciando lo que podemos hacer en estos 4 años como gobierno y las bases que tenemos que construir de cara a una política sostenible de Estado
en un plazo mayor. Muchas gracias, doctor Diego. Le vamos a dar el uso de la palabra a dos personas, ya me lo pidió una primero y de aquí no sé a cuál levantó la mano primero, pero bueno, les voy a rogar a la señora y después aquí al doctor que sean breves en el planteamiento y igual a quienes le dirijan la pregunta y la vayan a responder, que igualmente seamos breves para tratar de terminar en tiempo en unos 6 u 8 minutos. Adelante, señora, por favor. Muy buenas, mi nombre es Michelle, soy de la comunidad LGBT y además afrodescendiente y felicito al compañero afro aquí presente. Realmente, pues, una más, voy a llegar directamente a las diferentes preguntas. Dentro del plan de desarrollo, dentro de la parte étnica y el enfoque de género, donde también están las personas LGBTI, especialmente personas trans, personas víctimas del conflicto armado y personas de desplazamiento forzado, que también deberían estar en el plan de desarrollo de personas del Pacífico, de Buenaventura, de Tumaco, de Guapi, de Cartagena, de San Andrés, ¿no? Incluso del país. Y otra cosa y otra observación es que cada vez que yo escucho el tema de sí hay una responsabilidad del gobierno, lo siento, o sea, es decir, si ahí hay un trabajo que hacer, aquí no, si no hay que justificar ciertas cosas, es que no, es que la comunidad está ahí, sino que hay que escuchar realmente a la comunidad, porque nosotros y nosotras y nosotres, decimos nosotras personas trans, estamos ahí movilizándonos cada vez más. Entonces yo creo que también no es una cuestión de justificar, sino de poner en acciones afirmativas y poner en práctica las cosas. Hay un trabajo por hacer y hay un compromiso social, político, económico para que realmente las cosas se den y se transformen. No necesitamos más tiempo, necesitamos realmente que las cosas se estén manifestando de acuerdo a los acuerdos que estuvieron hasta 2021, es decir, no esperamos más tiempo hasta esperar hasta el 2100 para que nos siguen victimizando y siguen las violencias y sigue, es decir, y viene otros gobiernos y sigue con el mismo cuento y con el mismo cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. No sé quién quiera contestarla, si el doctor Dorado de Planeación o de la Unidad de Víctimas o doctor Diego, si le parece. ¿O recogemos la otra pregunta? Sí, sí, si le parece, y le ruego que también sea breve para al doctor la última pregunta y tratamos de responderlas. Gracias, doctor Charri. Soy Nelson Germán Velázquez Pavón, director de Atención Integral a Víctimas del Conflicto de Cundinamarca. Hemos escuchado el planteamiento de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y aunque se ha hecho varias veces mención, y en esto recojo las palabras de Monseñor, del tema territorial, realmente vemos que los territorios no están siendo tenidos en cuenta en la implementación de la política pública de atención a víctimas. Se mencionó por algunos de los expositores el decreto de corresponsabilidad 2460 de 2015. Allí lo que nosotros entendemos y hemos manifestado de muchas maneras es que el Estado Nacional deriva hacia los municipios, hacia los territorios, municipios y departamentos, responsabilidades que no puede atender, que no vamos a poder atender. Y entonces, con ello, necesariamente estamos abocados a incumplirle a las víctimas. Entonces, queremos y planteamos que en esta construcción de plan de desarrollo se dé un manejo territorial mucho más claro y más diferencial. Por ejemplo, proponemos fondos de reparación territoriales, ¿sí? Donde los territorios tengamos algún grado de autonomía para atender a nuestras víctimas. En Cundinamarca son 180.000 víctimas, representa más o menos el 2% del total nacional, y los recursos, aunque hacemos grandísimos esfuerzos, son muy insuficientes. Y un tema fundamental, doctora Viviana, es la articulación nación-territorio. Estamos cada uno por un camino distinto, municipios, departamentos y nación, y ello implica incumplimiento. Por eso a las víctimas siempre les decimos, ayúdenos a armonizar las tres entes estatales, nación, departamento, territorio, para que podamos atender esto. Entonces, el tema es cómo vamos los territorios en el Plan Nacional para la atención a víctimas. Muchísimas gracias, doctor Dorado. Bueno,
Muchísimas gracias por las dos preguntas. La comunidad LGBTI, en efecto, tenemos un pacto por la equidad que incluye dentro del pacto el tema de inclusión. Y aquí estamos hablando de un tema de inclusión, o sea, no podemos seguir fomentando ni creando una sociedad excluyente. Tenemos que lograr una inclusión. Y ahí está considerado una serie de políticas activas para la comunidad LGBTI. Esto, yo sé que es una respuesta fácil, me están haciendo preguntas del plan de desarrollo, quisiera poder tener todo el espacio, la presentación y ir punto a punto por el plan de desarrollo, pero pues en un minuto no alcanzo. Los invito con gusto a que tengamos un espacio donde hablemos del plan de desarrollo con todos los detalles y creo que muchas de las preguntas que ustedes puedan tener se responderían ahí con una mayor extensión. Pero quiero decirle mención una cosa, el presidente es el primero que nos pregunta cada vez que le mostramos los avances de las bases del plan de desarrollo y cómo va la comunidad LGBTI ahí. Visibilícemela, muéstrame dónde están las acciones. Eso obviamente nos está dando a nosotros un mandato político muy importante para tenerlo presente. Frente al tema territorial, sin duda, cuando hablamos de los arreglos institucionales, yo hice mención del nivel nacional, pero es una realidad que los departamentos y los municipios han tenido que asumir una serie de responsabilidades y un poco sin una hoja de ruta clara, eso es como si usted se montara en un avión que no sabe, que no conoce y no encuentre el manual, ¿cierto? Un avión en vuelo, además, no un avión en tierra, sino un avión en vuelo. Y eso es parte de la problemática que tenemos con los municipios y los departamentos. La articulación nación-territorio no está clara. Eso en víctimas, y eso está aún más evidente en el tema del acuerdo de paz. O sea, eso que usted hace mención es uno de los puntos. Por eso nosotros, lo primero que hicimos en la construcción del plan de desarrollo fue, vamos a hacerlo con una vocación regional muy clara. En el plan de desarrollo tenemos 11 capítulos, o sea, son varios capítulos, pero tenemos 11 capítulos que conforman un gran pacto por la descentralización. Y ese gran pacto por la descentralización tiene, un primer capítulo que es conectando territorios, y es cómo logramos esa articulación nación-territorio. Y tenemos 10 capítulos que son regionales, de los cuales hay uno muy interesante. Hay uno que se llama la región de Creole and Sea Flower Region. Esa San Andrés, todas las islas de San Andrés, muy importante. Y ahí tenemos un reconocimiento a esa comunidad que vive en San Andrés y a esa comunidad raizal, particularmente. Tenemos otros, bueno, podemos irnos paso a paso en cada uno de los capítulos, claramente está Pacífico, Orinoquía, Amazonía, etcétera, etcétera. Y tenemos otro que ya es como una cuña radial y es océanos, otro ausente del desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos mucha más extensión, creo que extensión está bien dicha, en mares que incluso territorial. Y curiosa, y algo que tratamos de fomentar en el plan de desarrollo, pregunta al público, ¿con cuántos países limita Colombia? ¿5 o 12? ¿Quiénes dicen 5? 12. 12 países. Sí. Si vemos nuestros límites marítimos, son con 12 países. Eso es algo que estamos tratando de reconocer en el plan de desarrollo. Pero eso era una cuña al margen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. No sé usted, doctora Viviana, si pasa. Ya quedó el tema agotado. Yo les agradezco mucho a ustedes. Me da pena porque no hay tiempo, eran solo 2 preguntas y con el ánimo de cumplir las reglas. Agradecerles a ustedes su presencia, su participación y de verdad que darles las gracias. Espero que haya sido ilustrativo para todos. Feliz día. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos en este espacio e invitamos para las palabras de cierre a María del Pilar Vargas, coordinadora de la Oficina del Tolima para CODES.
Bueno, buenas tardes. Ya como parte del cierre de la actividad, quisiéramos mencionar la importante expectativa que hay en los territorios de parte de las víctimas con respecto a este ejercicio que se viene adelantando de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y cómo este se va a articular a los diferentes planes que ya vienen ejecutándose en los territorios, en lo relacionado con la Ley 1448, en los planes de retorno y reubicación, en los planes de reparación colectiva, en el acuerdo de paz, en los PEDET. Entonces vemos que los retos, que ya buena parte de ellos fueron mencionados durante la jornada, vemos los importantes retos que hay en los territorios y consideramos que es importante que todos y todas nos sigamos vinculando a cómo se va a dar solución a estas importantes expectativas que tienen las víctimas. En este sentido, nos parece importante que se sigan propiciando estos espacios de discusión, de análisis, no solamente acá en Bogotá, sino también que estas discusiones y análisis sean llevadas a los territorios donde las víctimas seguramente tienen mucho que decir. De parte de CODES, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta jornada. Tenemos un firme compromiso de seguir acompañando el ejercicio de construcción del Plan Nacional de Desarrollo y de acompañar a las víctimas en sus ejercicios de participación. En este sentido, también estaremos prestos a acompañar el Consejo Nacional de Planeación para hacerle seguimiento a lo que finalmente quede establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en su futura implementación. Queremos darle los agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy, acá directamente en el espacio y también a través de las redes sociales. Queremos dar un agradecimiento especial a Foro Semana, a Pastoral Social, a USAID y al equipo de CODES que estuvieron vinculados de una manera directa en la planificación de esta actividad. También darle muchos agradecimientos a las personas que estuvieron acompañando en los paneles y que alimentaron de una manera importante los análisis y discusiones que se llevaron a cabo. Hacer una mención en especial a la Mesa Nacional de Víctimas, a la Unidad de Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, al Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, CISMA, Afrodes, Coordinación Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva y bueno, me disculpan si alguno se nos olvida, pero mil gracias a todos y a todas por su participación. De esta forma damos por concluido el foro, pero antes vamos a ver los resultados de nuestra encuesta. La pregunta era, ¿considera necesario realizar una reforma a la Ley de Víctimas? A esta pregunta nuestros participantes contestaron el 91.67% que sí, mientras que el 8.33% contestó que no. De esta forma damos por concluido el foro Las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo de Propuestas a Hechos, CODES, Pastoral Social, USAID y Foro Semana. Agradecen a todos los asistentes y a los participantes. Si quieren conocer más sobre Foro Semana y las conclusiones de este encuentro, los invitamos a ingresar a www.forosemana.com. Buenas tardes a todos.